Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Masha, diseñadora y artista iraní. ¿Qué tal estás, Masha? Muy bien, gracias. Y bueno, una habitual ya en el canal, Mariano, ¿qué tal estás? Hola Alberto, buenas noches, encantado de estar con vosotros y un placer masa. Igualmente. Hoy vamos a hablar, continuar hablando sobre lo que está sucediendo en Irán y como siempre decimos, lo más importante es la población. Bueno, también en Israel está sufriendo con todo lo que está sucediendo y países de alrededor. El Líbano también está sufriendo la población. No me quiero dejar, hay más países, por supuesto, implicados, pero Masha, ¿qué te ha parecido el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel a Irán que han descabezado el régimen con el asesinato de Jamenei? Bueno, primero que no es mi opinión personal, es la opinión de la población iraní. Em, el pueblo iraní ha estado pidiendo durante muchísimo tiempo la intervención humanitaria por parte del mundo entero. Durante mucho tiempo el mundo, hablando a grosso modo, ha estado silenciado y no se ha posicionado ni ha querido intervenir. Estados Unidos y Israel lo han hecho a petición del pueblo, con consentimiento del pueblo, atacando al régimen. Y el pueblo iraní lo que ve aquí es una oportunidad para derrocar el régimen, porque un régimen teocrático con unas raíces tan fuertes como el régimen de la República Islámica de Irán, no es tan fácil derrocarlo eh, por parte del pueblo, un pueblo que no está armado y el régimen sí está armado y de hecho está masacrando al pueblo con armamento militar. Así que sí, el pueblo lo ha celebrado la muerte de Khomeini. Hablemos de Khomeini para que la gente lo entienda. Khomeini es como si habláramos de Franco, habláramos de Hitler. Y ahora lo que se está viendo es una parte de la población que está en contra, que estaba llorando la muerte de Khomeini, como se veían las marchas de pues, soldados nazis. Y todavía a día de hoy tenemos gente a favor de esa ideología, hoy en día, conociendo la historia, todas las consecuencias que tuvo. Y de la misma manera tenemos a esta parte de la población que está llorando la muerte de un asesino, un sanguinario. Mariano, ¿qué te parece la situación? Y por poner también en contexto, se eliminó a Jamenei, tienen un líder supremo nuevo en estas últimas horas. Se ha filtrado la noticia, pero no han puesto cara, porque yo creo que tienen miedo de que le pueda pasar lo mismo que a Jamenei. Y además hemos visto, por ejemplo, cómo a los países árabes de alrededor han atacado a objetivos militares de Estados Unidos que tienen, por ejemplo, bases o de otros países incluso. Hemos visto cómo Pezeshkian salió a la prensa, a los medios de comunicación, diciendo que no iba a volver a atacar, pero cómo la Guardia Revolucionaria le llevó la contraria, por así decirlo, con un tuit, si no recuerdo, o en otras redes sociales. Y hemos visto también cómo a través de ese tuit han continuado los ataques y Pezeshkian no ha pintado nada porque luego ha sacado otro vídeo diciendo que no, que iban a atacar, no sé qué. Para poner un poco en contexto de lo que está sucediendo en las últimas horas. Y lo más importante es tener un testimonio como Masha, que habla con lo que ha dicho por el pueblo iraní, cómo se siente de la tragedia que llevan viviendo muchos años y que ahora parecen tener una vista de optimismo futuro, un poquito. Bueno, sí, pues coincido en lo que comentáis, pero lo primero hay que decir que es que justamente el régimen, aparte de la antigüedad que tiene, 47 años son toda una vida, pues primero que la revolución empezó siendo islámica. Era una revolución iraní. Una revolución iraní. Era, por así decirlo, pues eh, poco menos que un movimiento espontáneo que ya había sucedido, en el cual estaban unidos todos, desde kurdos hasta el Partido Comunista Tudeh, hasta secularistas, etcétera. ¿Qué pasó? Aquí lo digo siempre y se me ha criticado, pero es así. Salvando las distancias, Khomeini actuó muy bien de tipo o estilo partido marxista-leninista, vertical y muy organizado.
desde la base hasta el líder supremo, en este caso él. Y supo ir poco a poco, a pesar de que era la rama minoritaria de esa revolución, una revolución contra un régimen nepotista como el del Shah, y para acabar con, bueno, pues un autócrata. Pues en cualquier caso, fueron los mejores organizados y los que fueron poco a poco borrando esa oposición. Los mayores fusilados tras la revolución son los propios miembros del TUDE, son también muchísimos de secularistas, minorías como los zoroastrianos, bajáis, kurdos, e incluso azeríes, ¿no? Por miedo a que estos se uniesen a sus hermanos al otro lado del Caspio, que era la República Soviética de Azerbaiyán, hoy era Azerbaiyán independiente. Pero también hemos de decir que yo, por lo menos yo, esto es una opinión personal, lo de las intervenciones humanitarias con base a actuación militar, a pesar de que entiendo cómo está el pueblo y demás, me da un poco miedo por el respecto a lo que pasó en Yugoslavia, no tanto Irak, Yugoslavia, la campaña aérea de Yugoslavia es con Kosovo, pero entiendo hartazgo sobre todo de que de esos 90 millones de almas que conviven en Irán, solo no más allá de 1 millón, 2 millones está a favor del régimen, principalmente esas redes clientelares y nepotistas que creó el propio Jamenei. ¿No se pone cara al nuevo líder supremo? Efectivamente, pero todas las cartas apuntaban hacia Moqtada, el hijo menor de Jamenei. ¿Mm? Y unido a todo ello, también hemos de contar que una parte de lo que son las boniats, entidades caritativas que están vinculadas a la teocracia iraní, y asimismo, sobre todo, no solo ya la IRGC, su rama exterior, que era Fuerza Quds, siguen teniendo muchísimo poder porque, vamos, Yasmina creo que comentó alguna vez que era el 13% en otros programas de la economía iraní. Eso ya marca un antes y un después. Es decir, ahora mismo tenemos al régimen descabezado en cuanto a lo que es vamos, el liderazgo de los clérigos chiitas. Tenemos también a Masud Pezeshkian, que es un hombre de paja, un presidente muy mayor, tiene 72 años, tiene varios achaques físicos. Y por último tenemos al nuevo líder de la IRGC, que no es otro que Ahmad Bahidi, que ya fue ministro de Defensa y ministro de Interior, ministro de Defensa con Mahmoud Ahmadinejad y también ministro de Interior hasta la muerte de Brahim Raisi, hace casi 2 años en un accidente de helicóptero nunca esclarecido, añadiendo que Bahidi está siendo buscado por Interpol desde hace 25 años. ¿Por qué? Se sabe perfectamente que estuvo detrás del atentado contra la AMIA en Buenos Aires y anteriormente contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Esto ya demuestra que el poder lo tiene una entidad muy oscura, muy bien organizada, ya que, por ejemplo, la eliminación del líder de la Fuerza Quds, como fue Qasem Soleimani, no impidió que ese grupo siga reprimiendo, no externamente tanto como fue en Siria, Líbano, etcétera, pero sí internamente. Entonces, ahora mismo yo creo que no hay como tal, es una opinión personal, vuelvo a repetir, un liderazgo teocrático civil en Irán. Hay un liderazgo de una fuerza represora como es la IRGC, que es un Estado dentro del Estado. Más, se ha comentado muchas cosas, Mariano, para poner en contexto también todo un poco de historia y cómo está organizado Irán ahora mismo el poder. No sé por dónde quieres tirar tú, no sé si ves visos de esperanza o qué quieres comentar más. Estoy muy de acuerdo con Mariano que realmente ahora mismo todo está en manos de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de Guardia Revolucionaria. Y, y gracias por todos los apuntes que ha hecho, porque muchas veces me preguntan cosas que yo no sé explicar porque no soy historiadora ni soy política, pero todo lo que me dice lo veo, lo he visto realmente, lo veo en los vídeos que veo y lo leo cada día y también cada día pues reviso los comentarios de los iraníes que están dentro de Irán, que lo comparten en cuanto tienen conexión. em, y pues como quisiera seguir hablando del tema, pues ya he dicho al principio que un poco la voz de Irán, aparte de la aportación de un historiador, de alguien que entiende del tema, es la voz del pueblo iraní. Y me ha encantado que has dicho que de 90 millones de habitantes iraníes, o sea, de la población, más o menos, digamos, un 10% podría estar a favor del régimen, que es un porcentaje bastante bajo y realmente el tiempo que yo he estado viviendo en Irán y ahora estoy en contacto pues con mi familia y amigos, cuando hablamos nadie está a favor del régimen, ni siquiera los creyentes. O sea, hay que separar una cosa que es importante y es la creencia religiosa que pueda tener cada uno con libertad y luego las orientaciones políticas.
y nadie, ni los creyentes ni los no creyentes, están de acuerdo con este régimen, porque al final piensa que como están actuando, como es esta declaración que están haciendo ahora mismo, atacando a todos los países de alrededor, es una declaración de cómo son realmente y de cómo actúan con su propio pueblo. Entonces, nadie puede estar a favor y realmente nos están representando en todo el mundo como gente súper extremista, cosa que el pueblo iraní no es. O sea, es una clara separación de cómo es el pueblo iraní y de cómo son sus políticos. Y aquí muchas veces también me preguntan, pero ahora qué pasa entre los iraníes y los palestinos? ¿Qué pasa? ¿Que es más importante ahora el movimiento iraní y los palestinos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Afganistán? Todos los movimientos del pueblo son importantes. Eso es muy importante entenderlo, que no porque los iraníes ahora estemos enfocados en Irán, que es algo que toca, porque cada pueblo tiene que luchar por sus propios derechos y remangarse para moverse, cada uno se tiene que ocupar de hacer lo que le toca hacer. Eso no quiere decir que dejemos de mirar los problemas del pueblo palestino, pueblo. O sea, como hacer mucho hincapié en pueblo, pueblo israelí. Están muriendo israelíes ahora también. Han muerto soldados americanos en esta intervención. No olvidemos que la política es una cosa y el pueblo es otra cosa. Mariano. Sí, eso podría resumirse lo que dice Massa en sus guerras, nuestros muertos, efectivamente. Y no solo eso, quizás sí, el 10%, quizás no un millón, pero sí. Pero es verdad que hay verdaderos creyentes de, bueno, incluso islamistas, por así decirlo, a esa persona que cree los preceptos del Corán, etcétera, en este caso el chiismo duodecimano, pero ¿qué ha roto con el régimen? ¿Cuánta gente ha habido encarcelada desde las protestas de 2009, clérigos que había estado a favor de la revolución islámica y que llevan purgando penas 17 años? O, por ejemplo, Mir Hussein Musavi es un islamista moderado, que era digamos, el movimiento verde que se enfrentó a Ahmadinejad y lleva purgando, pues, a sus casi 84 años, 15 años y medio de arresto domiciliario, sin poder enfrentarse a Akbar Hashemi Rafsanjani, a pesar de que Rafsanjani sabemos todo lo que había detrás de él. Pues también estuvo en contra y, sobre todo, el liderazgo. Jamenei, ¿cómo ha actuado? Pues con unas purgas ideológicas muy similares a una persona que dijo odiar, que era Saddam Hussein. A mí me recuerdan muchísimo las purgas del BAS del año 79-80. Ángel que no me guste, lo elimino. Aquí no fue físicamente, pero sí vamos a decir personalmente. Se les acusaba de tal o cual cosa, se les buscaba que no eran plenamente puros y se les llevaba para su casa en arresto domiciliario, vuelvo a repetir. Afortunadamente no hubo asesinatos, en estos casos, quiero decir, otros sí, pero las purgas que hubo de ejecuciones en público, de muchachos en contra del régimen, ahorcados en grúas en medio de la Plaza Zadí de Teherán, etcétera. También lo que dijo Massa, el pueblo. Sí, el pueblo, por ejemplo, en este caso iraní se preocupa del pueblo palestino, se preocupa de sus hermanos a otro lado de la frontera en Afganistán, como, quiero decir, religiosos como son los Hazara, ¿m? Pero en cambio el régimen iraní tenía un departamento de represión de los Hazara que cruzaban la frontera a través de la fuerza Quds. Bashar al-Assad enarbolaba la bandera de los palestinos y tenía un destacamento vigilando a los palestinos en campos de refugiados, por ejemplo, de Yarmouk. Es todo, bueno, pues una especie de falso o oportunismo quizá y demagogia por parte de estos gobernantes que al final les ha caído encima. Mm, Durante muchísimo tiempo, algo que sostuvo, no vamos a negar, al régimen eran los basari, la gente comerciante del bazar, de Gran Bazar de Teherán, que, como dijo Neda, no es un bazar como aquí llamamos, con perdón, a los chinos, ¿no? Son vamos, casi un estadio de fútbol, por así decirlo, lleno de artículos de lujo, etcétera. Y hubo un momento que la fiscalidad que aplicaba el gobierno, junto con las sanciones, impidió que esta gente pudiese tener, pues, un comercio como ellos consideraban. Y hicieron no manifestaciones, pero sí cierres. Ni siquiera hubo manifestación. Sabemos cómo respondió a partir del 2 de enero el propio régimen, tiroteándolos. Entonces, hay muchas tangentes y no se puede hacer un todo como que se presenta encima a una civilización como es la persa iraní. 2500 años de historia, como poco menos que fundamentalistas, aldeanos, con todo mi respeto hacia las aldeas y demás, pero bueno, me refiero en el sentido de atrasados. Y no es así. Sobre todo, amén de unas sanciones que llevan hundiendo la economía hace mucho tiempo, porque otro error de Trump fue en el año 2018 retirarse del acuerdo nuclear para que se evitase las sanciones a Irán, y de hecho su secretario de Defensa, el perro loco Matis,
se acaba dimitiendo porque dice, nunca me gustó el régimen teocrático de Irán, pero lo que era evitar la confrontación nuclear a través de dicho acuerdo estaba funcionando. Y al final, quizá incluso la gente, si veía que estaba viendo mejor, se hubiese levantado popularmente y el régimen no hubiese sabido responder. Al final, pues también muchos errores por parte de la primera administración Trump, también de Biden, no vamos a negarlo, etcétera, pues dio pie a que siguiese habiendo una represión masiva entre los años 2009, para mí los más importantes han sido 2009, 2017-18 y ahora 2026. Más. Em, también quiero comentar ahora las cosas que estoy escuchando, las cosas que sobre todo me preguntan, ya, pero ok, estáis de acuerdo y estáis contentos con esta intervención, pero mirad Venezuela, mirad Afganistán, mirad Irak. Tengo que recordar que hay diferencia entre los distintos pueblos. Entonces, no, la población iraní es una población muy preparada. Si tú entras si entras en una reunión familiar, hay debates políticos entre la gente. No se habla de lo que me he comprado ayer, pues el ejemplo que poníamos, ¿no? En el Zara, y no se hablan de temas muy... Hay una preocupación real por todo lo que pasa en el país y hay gente que está licenciada en, y hay un 60% de los que van a la universidad son mujeres. Entonces, en Afganistán, por ejemplo, por poner un ejemplo de la comparación que se está haciendo, en Afganistán hay una prohibición de que la mujer siga estudiando más de la primaria. Quiero decir, por desgracia, hay una diferencia entre, por ejemplo, el pueblo afgano y el pueblo iraní, el pueblo iraquí y el pueblo iraní, y por supuesto Venezuela está muy distanciado de Irán, pero quiero decir que el pueblo iraní ahora mismo, valga el hecho de que parezca que no, está preparado. Es un pueblo muy valiente al que yo miro y la verdad es que muchas veces siento un poco de culpabilidad, no bastante culpabilidad por no hacer más, porque estoy en una situación de privilegiada y y bueno, estoy en un país en el que puedo hablar libremente, en el que la gente me deja hablar libremente. eh, y ellos no tienen esa oportunidad. O sea, ellos saben que si salen a la calle a protestar, tienen el cuerpo de la Guardia Revolucionaria tiene orden de tiro libre, es decir, de matar. Y aún así salen. Aún así están dispuestos a seguir saliendo y están esperando a que se les diga ahora es el momento de salir a la calle otra vez para hacer caer el régimen. Quiero decir, hay una gran diferencia entre si es muy fácil decir, sí, pero mira Venezuela, pero hay que tener un poco de contexto cuando hablamos de ciertas cosas. Una cosa es que la narcodictadura de Venezuela no tiene nada que ver en la situación de Irán. No tienen ni, no sé, no soy experto, pero no creo que tengan ni la cuarta parte de armamento que tiene la Guardia Revolucionaria, los sicarios que tenga Maduro allí. No tiene nada que ver. ¿Cómo están armados en Irán? ¿Cómo están armados en Venezuela? Vamos, ni los medios, ni la cuarta parte, por así decirlo. Sí, y otra cosa a añadir sería que, perdón, si quería hablar más, perdón si le corté, no, a lo mejor quería hablar ella Para primero. nada, quiero escucharte a ti a ver qué opinas. Pues, Mm. por ejemplo, lo que has dicho de la... Muchas gracias aparte. Pues, aparte de lo que ha dicho Alberto, y es verdad que al final, bueno, pues Venezuela quizá un poco castillo de naipes, vinculado a lo que era el control bueno, de Maduro, del régimen presente en aquel país caribeño. Lo que vuelvo a repetir de antes, como pasa en Pakistán, que voy a referirme también a ellos ahora, hay un estado dentro del estado en Irán, que es la IRGC o la Fuerza Quds. Y la Fuerza Quds era eso sí que era el Ministerio de Exteriores, por así decirlo, de todo lo relativo
a la propia infraestructura o ideología de la República Islámica que sigue presente. Ahora, bueno, con Ismail Khani, que como ha sobrevivido a varios bombardeos, dicen que se iba a ser un infiltrador del Mossad, etcétera. Hombre, es cierto que sobrevivió a un bombardeo en Líbano que mató a Nasrallah, sobrevivió a otro bombardeo el año pasado cuando la guerra de 12 días y ahora ha sobrevivido de nuevo. Yo creo que únicamente tiene mucha suerte. Pero quitando eso, tenemos otro conocimiento que son los interservicios de inteligencia pakistaníes que ponen y quitan gobiernos como les da la gana. Entonces, también es cierto que la mujer tiene una capacidad de poder acceder a educación superior. En Afganistán ya ni siquiera es educación primaria. Creo que lo último que han hecho estos Talibán 2.0, que decía la gente, se han moderado ya. Ya, Mm. vemos que no. Pues lo que han hecho es que la mujer o las niñas ya no pueden estudiar ni primaria. Creo que están estableciéndose escuelas clandestinas con todo el riesgo que supone para las mujeres y aparte de ello que no pueden hablar en voz alta porque molestan. Ahí queda eso. En Irán hay una represión muy potente. Hemos visto con Mahsa Amini, lo que fue en 2022. Una chica el año siguiente, dentro del movimiento que aquí llamaríamos emo, fue torturada por la Guardia Revolucionaria. Recordemos otra cosa, se dijo que se había acabado con las patrullas de vigilantes de los Basiji de la moral. No ha desaparecido. Durante 6 meses se paró un poco sus actuaciones como para decir, bueno, el régimen los controla. No, no los controla. Y esa gente, pues, en poco o nada, bueno, salvando que, no, no, ha dicho Massa, tiene razón, que es que disparan a matar, no se diferencian mucho a esos talibán que veíamos en 2001 golpeando a las mujeres en la calle, en una etcétera, o fusilándolas en estadios públicos. Aquí lo hacen de una manera más industrial y más masiva, más brutal. Entonces, no va a haber un cambio hasta que desaparezcan estas estructuras, como tampoco puede haberlo es una opinión personal, en Rusia, mientras el FSB, el antiguo KGB, siga manteniendo las estructuras de poder que tiene, ¿no? Dentro de tentáculos, dentro de lo que es el gobierno de dicho país. No puede haberlo en un instante en el que no hay una separación de poderes real en Irán, como no hay legislativo, ejecutivo, judicial. La gente mira, está el Majlis, y yo, ya, el Majlis, pero el Majlis, si eres un candidato reformista, te pueden vetar. Cosa que no se ha visto aquí. Y el poder lo tienen casi siempre los principalistas, pues ¿por qué? Porque la gente se cansa y se verá que hay unos índices de abstención muy altos. En 2020, poco antes de lo que fue la pandemia, fue unas elecciones legislativas que triunfaron los principalistas, es decir, pro régimen. ¿Por qué? Porque votó creo que sobre el 37% de la población. El resto de la gente, sobre todo gente joven, estaba cansada y decía, ¿para qué vamos a votar si es que nuestro voto va a ser invalidado? No pucherazo, como pasó en 2009, pero sí invalidado. Entonces, esto ya da mucho que pensar. Y obviamente el poderío que tiene la IRGC, que vuelvo a repetirlo, es un estado dentro de estado. El ISI, por ejemplo, pakistaní lo supera, pero también son más población en Pakistán. Pero estamos hablando que uno controla este último, el 20% de la economía y la IRGC, la fuerza Quds, las Boniads, en un país de 90 millones de habitantes, el 12% de la economía. Eso es peligrosísimo. En Venezuela lo que tenía era la suerte de poder exportar su petróleo a lo que también se considera, según Noam Chomsky, en naciones canalla, ¿no? Esa es la diferencia. Y que la militarización que hay en Irán es básicamente lo que vertebra el régimen. Porque dirán, sí, sí, la teocracia, sí, también, el velayato, bueno, la jurisprudencia de los clérigos, sí, el velaya facá o velaya faquí, pues sí, ha hecho que el régimen se mantenga durante 47 años, pero también unas fuerzas armadas muy poderosas, muy imbricadas en el propio país, por así decirlo. Y bueno, quiero recordar que hace poco se pasó por el canal la periodista Hadija Amin de Afganistán que presentaba las noticias y contó cómo están tratando a las mujeres, que cada vez va peor la situación. Y si quieren tener un poco de acceso a la enseñanza es en clases clandestinas, y no imposible. Y tiene que tener mucho cuidado porque como les pillen, uf, eh, son o las matan o le hacen la vida imposible. No, directamente las tortura mediante latigazos, sí, sí, sí. Fíjate. Eh, Masa, no sé, nos quería preguntar, porque hay un tema que no se habla mucho y creo que debe ser importante también, el tema del agua. El tema del agua en la situación de Irán, ¿cómo es de importante, Masha? El tema del Agua. agua, Hmm. ¿cómo es de importante? ¿En qué sentido? Yo creo que se habla poco de ello y yo creo que es una de las principales también razones. Mariano, no sé si corrígeme,
de guerra, de confrontación, el tema Más del que agua. eso, la mala, creo que se refiere más a las últimas malas gestiones por parte del gobierno en Correcto. recuerdo a un país que tiene mucho estrés hídrico, no vamos a negarlo, por las últimas sequías, y que el Mm. gobierno, en su inmensa sabiduría, le dio por plantar un cultivo con demasiada necesidad de agua, como es el arroz. Entonces la gente salía a la calle a protestar, por lo que vi, y en vez de lanzar pues todo tipo de pinturas y demás, lanzaba puñados de arroz, como diciendo, nos habéis puesto este cultivo que, como pasó con la URSS, ¿no? Cuando empezó a utilizar el algodón en Uzbekistán, en una zona con también estrés hídrico. Yo creo que es una lo que quiere preguntarte, Alberto, es hasta qué punto la gente está sufriendo por la sequía primero, los cortes de agua, y que lo esté utilizando, pienso, como recurso de guerra, por una parte la propia teocracia y por otra parte, pues los poderes del Estado. No tengo mucho conocimiento sobre este tema, pero cuando he estado viviendo en Irán sí que habían días que había corte de agua y que te tenías que preparar pues galones de agua y para como para prepararte para esos días, ¿no? Y también bueno, lo que es la energía en general son suministros que tú tienes que saber. También hay mucho corte de electricidad. Cuando estuve viviendo ahí, te hablo, yo volví en el 2020. Pero claro, desde allí hasta ahora ha empeorado muchísimo la situación. Han pasado 6 años y muchas veces sí que han habido cortes de electricidad, de agua. Y ahora lo que me estáis comentando, pues lo estoy escuchando por primera vez, lo del arroz y todo esto, pero es muy típico de este régimen. O sea, no tienen realmente una estrategia a largo plazo. Yo creo que han venido a llevárselo todo por delante, todo lo que puedan y aprovechar al máximo los recursos naturales de Irán y de alguna manera pienso, no es tan mala señal, porque si lo están dejando seco, están dejando Irán seco básicamente a todos los niveles, es que ya no tienen mucho más que coger de este país, ¿no? Que están en las últimas, como en los últimos alientos, espero. Y bueno, No sé qué piensas. y también que tienen cortado se ve, o sea, lo de las redes sociales para que la gente nos informe en los medios de comunicación, para que se vea hasta dónde llega el régimen, porque la gente no tiene acceso a nada, ¿no? Solo a la propaganda del régimen. Sí, Sí. tienen cortes de comunicación, pero la gente, en cuanto se puede conectar, que a veces, pues no sé, ¿por qué? Porque están conectados a un satélite distinto o algo así. Bueno, encuentran la forma de hacerlo, porque además hay un montón de ingenieros informáticos y se conectan. Se conectan a veces y en cuanto se conectan, enseguida se ponen al día con todo lo que está pasando, compartir información sobre todo, hacer llegar su voz para que nosotros en este lado hablemos de lo que ellos realmente están viviendo dentro. Sí, es así, pero lo del corte, sobre todo, se intentó vincular antenas a través de ingenieros y similares, opositores, al satélite Starlink de Elon Musk, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, es que, por desgracia, no ha sido la primera vez que hemos visto un apagón así, no solo en Irán, me refiero, hace 15 años, cuando Hosni Mubarak quería agarrar el poder de un modo u otro en Egipto, hasta que desde Washington y aliados le dijeron, tienes que dimitir, pues utilizó lo que era en los cortes de internet masivos y la gente tenía que utilizar faxes y demás. Bashar al-Assad lo hizo a partir de 2012. De hecho, en aquella época en la que todavía el conflicto de Siria era conflicto más civil que una guerra abierta, me acuerdo que surgió un documental, debe estar todavía en la BBC, que era cómo Facebook, porque era la red social más conocida de aquella época, cambió el mundo árabe o las revoluciones árabes, ¿no? Pero, a ver, conocemos países que perfectamente dentro de su opacidad no tienen internet. Corea del Norte es uno. Turkmenistán podría ser otro, la Siria bajo Bashar al-Assad ha sido, y desde luego todos ellos de quien aprendieron de Irán, porque Irán tiene, el régimen, mejor dicho, no el país, ni sus gentes, un largo recorrido de censura, sobre todo a partir de la liberalización de las telecomunicaciones hace 30 años, ¿no? Había la típica imagen de ver, pues, policías de la moral destrozando enredadas antenas parabólicas, ya no digo de internet, antenas parabólicas a porrazos, quemándolas al más puro estilo talibán. Por los talibán cuando rompían cintas de cassette, etcétera, 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 un par de años antes, ¿no? Claro,
Internet no dejaba de ser una ventana exterior y sobre todo en aquella época, no tanto las redes sociales, que no existían este Internet 2.0 hasta, como quien dice ayer, 15, 16 años, sino todo lo relativo a lo que podíamos ver de, bueno, de antenas parabólicas para ver, incluso aunque en Irán no se habla árabe, eso vaya por delante, se habla farsi o persa, mejor dicho, pero mucha gente era, bueno, tenía conocimiento de árabe y miraba Al Jazeera, ¿no? Al Jazeera es bastante enemiga del régimen iraní, entre otros, y bueno, de los regímenes autoritarios, a pesar de que, bueno, tiene una experiencia esa cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero intentar acceder al mundo a través de esa ventana abierta que rápidamente se cierra de cualquier modo, y sobre todo por bitácoras, no por blogs. De hecho, una de las primeras víctimas de la represión por censura previa fueron dos blogueros, uno egipcio, muerto a golpes en comisaría, y otro de origen palestino, pero que vive en Irán, no recuerdo el nombre bien, disculpad, pero que sigue purgando penas en la cárcel de Evin. Y estamos hablando que lleva pues aproximadamente unos 20 años en la cárcel. Maya, te quería preguntar otra cosa. Se habla también de una acción militar por parte de Estados Unidos en una isla donde tienen las refinerías de petróleo para y el tráfico, ¿no? No sé si la has visto. ¿Cómo de importante sería eso? Hay una acción militar ahí. A mí me da miedo no porque, a ver, sabemos que no es la primera potencia militar, por así decirlo, o que es Estados Unidos, sin contar también a China, probablemente. Detrás no me fío, lo siento mucho. Y aparte que puede ser una bravuconada que luego suelte y luego no haga nada. Pero con todo ello, la administración estadounidense está metiendo un berenjenal, a mi entender, peligroso en el sentido ya no de cortar el crudo en el estrecho de Hormuz, que es el 20-25% de crudo que hay en El este. transporte marítimo, sí. ¿Qué pasa por este hecho? Sí. Y, sí, y no solo eso, sino que ya pasó durante lo que se llamó las Tanker Wars, la guerra de petroleros, en cuanto Irak con Saddam Hussein frente a Irán se enfrentaba, hubo bombardeos de buques estadounidenses, hubo muertos, hubo errores porque Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní pensando que era un avión militar y eran 500 personas que iban a hacer la peregrinación a la Meca, la UMRA, o el Hajj, perdón, y fue terrible. Entonces, ahora mismo si no me confundo las islas, no sé si son las de unas que tuvieron en disputa Kuwait e Irak, que Irak acabaría invadiendo Kuwait por esas islas, las de Wad by Bubiyan, o si no la zona de Shat el Arab, que también es digamos, la frontera entre Irak y el Arabistán, Juzestán iraní, y podría dar muchísimos problemas. No solo eso, se está hablando de quizá Trump, si, si lee un poco el pasado desde el punto de vista histórico, todos sabemos lo que era Saddam Hussein, pero la invasión de Irak no trajo ni mucho menos la paz deseada. Y sobre todo, una posible bota sobre el terreno, una ocupación, pues recordemos lo que pasó en Irak, que eran 25, 26 millones de habitantes, pues sobre todo en Irán. Que vuelvo a repetir, la gente no está a favor del régimen, pero claro, ya una intervención extranjera, sobre todo bota sobre el terreno, sin la, digamos, una perspectiva internacional o una especie de. Porque en el caso de Afganistán, sabiendo lo mal que terminó todo, por desgracia, que volvió los talibán, por mil y una cosas que pasaron en esos 20 años, pero tomó conciencia de primero y fundamental de que era un país de la OTAN que, bueno, que reclamó el artículo número 5, ¿no? Como era el de defensa respecto a una agresión. Y segundo, pues se pudo crear una coalición a través de la ONU y de la OTAN. Bien es cierto que luego hubo cosas como lo de combatientes y de formaciones ilegales, no había ejército, mil cosas que del derecho internacional se puede hablar mucho. Pero aquí lo que peligra sobre todo es una población rehén que puede ser liberada, sí, pero ¿y si el régimen empieza una insurgencia como la que hizo Saddam Hussein, como la que está ocurriendo también incluso ahora en Siria contra el actual gobierno, etcétera? Pues a mí me preocupa mucho, sobre todo por lo que digo, por la población. Masha, ¿cómo lo ves tú? Eh, los iraníes también estamos bastante preocupados porque, bueno, estoy de acuerdo con Mariano con que no me fío de Trump, pero la verdad es que la situación es un poco de quédate mirando y no opines mucho, no te mojes mucho. Es una sensación de vértigo que bueno, que el pueblo iraní ahora mismo tiene mucho miedo por los ataques, obviamente, están pasando, pues hay una guerra, realmente. Y lo último que he leído de mensajes de la gente que está dentro es que empezaron a atacar de hace días
desde las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, hasta las 7:30 de la mañana, y escuchaba muchísimos ruidos de bombardeos, eh, pero decían, aunque tenemos miedo, lo aguantamos porque queremos que este régimen caiga, y que pague por todas las matanzas y la masacre que ha hecho de nuestros jóvenes. Aquí está hablando un pueblo que tiene ilusión y que realmente quiere que este régimen caiga. Por otro lado, lo que pase o no, yo veo que ahora hay muchas críticas a la intervención de Estados Unidos y Israel. Y las hay críticas. Y todos tenemos nuestra opinión sobre las estrategias de estas dos. Pero, pero mi pregunta es, si todos los estados que no están de acuerdo, ¿por qué no presentan una solución? ¿Por qué no intervienen de la forma que ellos lo hubieran hecho ya? Porque no podemos esperar más. No se puede esperar a encontrar el momento perfecto para la intervención humanitaria. Una intervención humanitaria se tiene que hacer cuando es necesaria. Cuando no se hace, y lo único que haces es posicionarte como con el no a la guerra, que el no a la guerra no es me posiciono contra la guerra, sino que te posicionas em, como observador y ni siquiera medias, ni siquiera opinas, ni siquiera aportas. Y bueno, me parece un poco no, me parece una posición hipócrita. Por otro lado, hay una cosa que me preocupa muchísimo y es en relación a España, y es por qué si España o el presidente se ha posicionado como que no está de acuerdo con este régimen y lo rechaza, claramente lo ha dicho, ¿por qué todavía los embajadores de Irán siguen en Madrid? ¿Por qué siguen en España? Es un régimen que, bueno, ya hemos dicho, la Guardia Revolucionaria de Irán se ha reconocido como un grupo terrorista. ¿Qué hace un régimen perteneciente a un grupo terrorista en España? ¿Es eso seguro para los españoles? ¿Es eso respetuoso para los iraníes? Te comento yo si quieres, Mariano. Pues Porque acerca. por hacer política, porque Pedro Sánchez está mirando en vez de en el área internacional o por el bien de la población, pues porque el PSOE no depende de sí mismo para gobernar, y si hace eso se le van a echar encima Podemos y otros partidos políticos y no lo van a apoyar. Bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero por mí lo que hace con esto de no usar la base de Rota y Morón, lo de lo que dices tú, es porque no tiene una mayoría absoluta en el Congreso, y si hace alguna cosa de estas acciones donde se va a tener partidos que ahora mismo lo están sosteniendo en el poder, lo hace, se le van a echar encima y va a perder el poder. Ese es mi punto de vista de por qué lo hace. Por intereses propios, no por el bien de la población de iraní o por otra población que fuese otro problema X. Sí y no. A ver, hay un parlamento colgante, desde luego, y que para aprobar medidas legislativas que a veces está más complejo. No en el sentido de, no total, lo que se ha dicho, hasta lo que leí, no es tanto de que no se puede utilizar las bases de Morón, las de Rota, porque están arrendadas de aquí a, creo que eran, se renovó y que a 50 años, me parece. Lo que ocurre es cuando se considera que es un acto ofensivo en el momento en el cual no hay, digamos, un quórum por parte de Naciones Unidas. Ahora bien, voy a referirme a la segunda parte de lo de qué hacen los embajadores, etcétera, aquí. En el caso, por ejemplo, de 2003, había mayoría absoluta del PP. Aznar consideró que era una invasión justa la de Irak, arma de destrucción masiva, que luego se demostró que no, etcétera. Hubo otro caso, incluso teniendo mayoría absoluta el PP, que hubo el problema, y fue en Siria, que estaban reclamando lo mismo que comenta Massa, una intervención no humanitaria ya, sino para acabar con el régimen, por lo menos defensas aéreas, porque estaban bombardeando, el bombardeo de Alepo todos lo recordamos, Deir al-Zor, ¿cómo lo llamaron a la Guernica siria? Idlib me parece que era, Homs, perdón, en Homs, en Hama volvió a haber una masacre como la que hizo 40 años antes, o 30 años antes, perdón, de aquella época, el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, un largo etcétera. Ahí entonces hubo hipocresía, porque dicen, ¿por qué no reconocéis directamente al gobierno que se ha declarado en el
en el exilio de Siria, ¿no? Que ocupe su sitio en Naciones Unidas. Es más, rizo el rizo. Anteriormente había empezado la intervención aérea de la OTAN contra Libia de Gaddafi y lo que se permitió que accediese a su escaño la ONU no era la Libia de las masas, ¿no? Que se decía el gobierno de Libia bajo Gaddafi, sino el Consejo Transitorio. Aquí, ¿por qué no se ha intentado llamar a una oposición y se les expulsa de Naciones Unidas, quiero decir, al régimen actual iraní, con una represión que llega, como ha dicho Massa, a 40.000, 50.000 personas, con todo lo que conlleva represión y asesinatos, en masa? Y todo ello, pues lo veo, pues efectivamente hipócrita. Ahora bien, lo que creo que da miedo y que en muchos países ahora están titubeando es por el miedo a la única baza que yo veo en el actual régimen iraní, paupérrimo y herido a muerte, que es un interés geoestratégico como es el control de Hormuz. Es también muchas veces la demagogia incluso de Estados Unidos. Bush padre, y esto está grabado, decía que no era tanto importante liberar a Kuwait, que también tuvo que de decirse luego, sino que el flujo de petróleo por la zona de Shat el Arab y demás llegase a buen puerto, nunca mejor dicho. Entonces, al final vivimos una época en esta especie de política líquida que dices una cosa y luego haces la otra, y es bastante vergonzoso en un momento en el cual la gente está muriendo. No solo en lo que es el propio Irán, los estados limítrofes, y que toco madera porque hay una guerra regional, porque tampoco están recordando estos días la miniguerra que está sufriendo Pakistán contra los talibán afganos, tampoco se está hablando de que está habiendo una escalada en Líbano de lo que no deja de ser el hermano pequeño de la República Islámica, que es un estado dentro del estado como es el Hezbollah, contra la propia población, y luego lo que pueda pasar en Irak. Entonces, como hay un efecto derrame que pueda llegar incluso al país, entre comillas, más está en la zona como es Jordania, y ya Jordania está quejándose de que está perdiendo su principal activo económico, que es el turismo, por culpa de los ataques, es que es una realidad, pues ¿a dónde vamos a llegar? Sí, bueno, y porque los colonos en Israel, en Cisjordania, están ahora un poco, no se está sufriendo todavía la situación peor, sino también es un complicado también en Cisjordania. Cisjordania no se comenta mucho, pero lleva tiempo Hay, a ver, hay dos administraciones, como sabemos, por así decirlo, en la Autoridad Nacional Palestina. Está en Gaza, la Franja de Gaza, gobernada temporalmente o todavía por Hamas, o lo que quede de Hamas, que lo peor es que lo que quedan son cuadros medios que son los más fundamentalistas, a pesar de que se ha descabezado la plana mayor, lo mismo que puede pasar en Irán. Y luego tenemos Cisjordania con oficialmente el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, como es Mahmoud Abbas, que pasado mañana cumple 91 años. Y con todo ello, y también la actuación de los colonos, no vamos a negarlo, que son los primeros que no les interesa que haya una paz a corto plazo. Masha, no sé si quieres añadir más de Irán. Bueno, lo único que quiero añadir es lo que estamos esperando los iraníes estos días, es que los gobiernos actúen, que se unan, pero que si dicen que se tenía que haber hecho una acción humanitaria, que lo hagan, que nunca es tarde y que ahora es el momento eh, para salvar a la población iraní, porque conviene, si se habla de una escalada a nivel regional, pero es que este precio lo vamos a tener que pagar en algún momento en todo el mundo. Entonces, ¿lo pagamos ahora o lo pagan nuestros hijos? Pero es que esto va a provocar muchísima manera que el régimen teocrático iraní se quede en el poder, lo va a hacer mucho más fuerte, va a demostrar al mundo que puede con todos y va a hacer mucho, mucho daño. Así que yo no sé quién verá esto, pero espero que quien lo vea entienda que la intervención del mundo ahora mismo es muy importante ni siquiera por el pueblo iraní, sino por su propio interés. O sea, es un precio que hay que pagar, lo pagamos ahora todos y listo. No, no creo que sea bueno para nadie esperar mucho más y bueno, y devolver el poder de la decisión al pueblo iraní. No que todo el mundo esté opinando y es sobre el tema, sino devolver el poder y el foco al pueblo iraní para que decidan su futuro. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Le dejo las últimas palabras a Masha, que es importantísimo que el pueblo iraní se pueda, a ver si puede ser capaz de liberarse del régimen este tan criminal. Y bueno, Masha, especialmente a ti, muchísimas gracias por tu tiempo. Y Mariano, espero veros otro día y esperemos que la situación tenga buen final. Un placer. Muchas gracias a los dos.
Un honor. Un abrazo.